Una pelada que no. Póngalo. Buenas tardes. Qué pena que me demoré un poquito para entrar, pero estaba aquí con problemitas para ingresar ahí con el usuario, pues, pero bueno, ya finalmente logré entrar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer algunos ejercicios del taller. Como no hay muchos, entonces pues ahí vamos a ver cómo estamos de tiempo y si no, eh, comenzamos entonces el tema nuevo, que sería ya lo que tiene que ver con teoría de conjuntos. Como les mencioné pues en la clase anterior, ya coloqué en la página de Classroom los materiales de ese tema. Ahí están las diapositivas, los resúmenes y los talleres pues para las secciones que nosotros vamos a ver de ese tema. Recuerden que en esas diapositivas hay más temas pues que son todo lo que se va a ver también en el curso de teoría de conjuntos. Aunque ahí pues va a haber que adicionar unos temas pues que se van a incluir de nuevo. Es posible que estos temas, mire que por el momento hay un taller para cada uno de las unidades que faltan, mientras que para esta otra unidad teníamos dos talleres, entonces, y bueno, y tampoco los ejercicios tampoco son mucho, entonces voy a tratar pues de pronto de ir complementando esos talleres y de pronto hasta las diapositivas. Pero entonces, bueno, por el momento comenzamos con ese porque en realidad pues no he tenido tiempo, pues como mucho tiempo de mirar esas cosas. Bueno, entonces vamos, no sé si de pronto ustedes, pues ya me imagino que estarán haciendo ejercicios de acá de este taller. No sé si tienen algunas dudas, quieren como resolver algún problema específico de los que hay acá en este taller. El B del punto 6. El B del punto 6, bueno, entonces vamos a mirarlo. Esperen un momentico, yo abro por acá el tablerito y ya lo miramos allá. Ah, el punto 6, ese es el último punto. Bueno. Vamos a llevarnos esto así. Ya. Bueno, este es el último punto. Eh, Voy a compartir acá el tablero. Ahí les aparece ya el tablero, ¿cierto? Bueno, por aquí Juan Camilo también, ¿cómo es? Laura Pérez, el 1K, ahorita miramos el 1K,
Apenas miremos esto. Listo, entonces mire, ¿qué dice ese 6A, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el teorema de validez es fuerte para el S exige que las fórmulas del conjunto de hipótesis sean sentencias o fórmulas cerradas, construya entonces un ejemplo que muestre que el teorema de validez fuerte no vale si se elimina esta restricción. Inclusive ahí está la sugerencia y prácticamente está hecho el punto, ¿cierto? Perdón, ¿quién fue el que me hizo aquí la pregunta de este ejercicio? Pues como para ver bien cuál es la duda que tiene ahí con respecto a ese ejercicio. Espera un momento, yo pongo a grabar aquí también, que no he puesto a grabar. No, sí, está grabando. Entonces lo que no puse fue a pausar la grabación. No, sí, está grabando. Listo, entonces el que me hizo la pregunta aquí del punto 6A, ¿cuál es la duda que tiene? Profe, no entiendo cómo así que redefinirlo. ¿De qué manera? No entendí muy bien el enunciado, el punto. El B. Bueno, la idea es cómo redefinir esa relación de tal manera que valga el teorema de validez fuerte. ¿Cierto? Mire, ¿cómo lo tenemos en el momento? Entonces tenemos, la definición que tenemos es que, pero yo lo pongo aquí. Una fórmula alfa es consecuencia semántica en la lógica cuantificacional de un conjunto de fórmulas sigma. Eso aquí por definición es que si para todo, si para todo modelo y toda evaluación, para todo modelo pongámosle acá M, ¿cierto? Y evaluación E, se tiene que E satisface a, que si E satisface a sigma, entonces tendríamos también que E satisface a, a alfa, ¿cierto? Esa es la definición pues que se tiene pues esa relación de consecuencia semántica. Pero de verdad, habíamos visto pues inclusive aquí se pide como construir un ejemplo en el que no valga el teorema de validez. Entonces miremos ese punto A. Yo no sé si de pronto Juan Camilo hizo el punto A. Sí, señor. Listo. Y mire, el punto A, pues es prácticamente hacer lo que dice acá. En el punto A, uno que tiene. Sintácticamente, uno deduce de x igual a 0, uno deduce en el EC, para todo x es igual a 0, ¿cierto? La deducción es muy simple, simplemente primero coloque x igual a 0, pues como hipótesis, y después generalice, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene para todo x es igual a 0. Por lo tanto, entonces, esto sintácticamente vale, pero semánticamente no vale, porque o sea, semánticamente tenemos que x igual a 0, no deduce semánticamente en LCA para todo x igual a 0. ¿Por qué? Tome, digamos, el modelo que sea, pensemos en los números, modelo de los números enteros, ¿cierto? Pensemos ahí. Ahí en el modelo de los números enteros, ¿nosotros qué tendríamos? Tendríamos que, ahí vamos a tomar una evaluación que haga que esta hipótesis sea verdadera, ¿cierto? Y una evaluación tal que tengamos entonces que E de X es igual a 0.
Luego tendríamos entonces que esto va a ser verdadero. Ya vamos a tener que el valor bajo esa evaluación y en ese modelo pues de los enteros de esta fórmula de x es igual a cero va a ser verdadero, ¿cierto? Porque al evaluar este término de aquí nos va a dar el cero, ¿cierto? Tendríamos que cero es igual a cero, ¿cierto? Mientras que, el valor de verdad en esa evaluación y en ese modelo de esta fórmula de para todo x es igual a cero, aquí eso va a ser falso, ¿cierto? Recuerde, para que esto sea verdadero, tiene que ser que al cambiar en esta evaluación esta variable x por algún valor en ese modelo, por cualquier valor en ese modelo, esto de aquí siempre sea verdadero, pero tomemos cualquier valor que sea diferente de cero, ¿cierto? Y tomemos, por ejemplo, si nosotros cambiamos este x por 1, ¿cierto? Entonces tendríamos que en el valor, en esa evaluación cambiando x por 1, en ese modelo, estamos tomando que es de los números enteros, aquí tendríamos que x igual a 0 va a ser, eh, va a ser falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí la evaluación de este término nos va a dar 1 y aquí tenemos el 0 y 1 pues no es igual a 0. Pues, no, tenemos que no para todo x es igual a 0, ¿cierto? Luego tenemos entonces un modelo y una evaluación donde esto de aquí vale y esto de aquí no vale, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, esto, esta fórmula no se sigue semánticamente de esto, pero sí se sigue sintácticamente. ¿Listo? Ok, entonces hasta ahí todo bien. ¿O algún problema por ahí? Todo bien, listo. Entonces la idea en el segundo punto es la manera como definimos nosotros esta relación de consecuencia semántica. eh, Mire que no se está correspondiendo exactamente con la relación de consecuencia sintáctica, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos cambiar esa definición de tal manera que se obtenga una relación de consecuencia semántica donde sí la correspondencia eh, sea total, ¿cierto? Con hipótesis, inclusive teniendo hipótesis aquí donde hay variables libres, como en este caso, que si se sigue sintácticamente, también se sigue semánticamente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, mire que ahí ya la idea ahí sería no pedir que para cada evaluación eso se cumpla, sino que si ese modelo satisface todas las fórmulas de acá, también satisfaga esta fórmula de acá. ¿Cierto? Es más o menos la idea. O sea, no fijarse en cada evaluación, sino fijarse en sí, en el modelo, en verdad en el modelo. Si es más o menos como clara la idea. Es mostrarlo de una manera más particular. Es cambiar, pues es como cambiar la definición de relación de consecuencia semántica. O sea, como la definimos aquí, no definirla así, sino definirla de manera diferente, para que las dos relaciones coincidan. Inclusive cuando hay este tipo pues, de problema donde en las hipótesis tenemos variables libres. Es que mire que esto es como si fuera una relación de consecuencia semántica, incluso hacen en algunas partes en diferencia entre eso. Entonces, sería una relación de consecuencia semántica local y la otra que estoy indicando sería una relación de consecuencia semántica global, ¿cierto? O sea, no se fija en cada evaluación, sino en sí en la verdad en el modelo. ¿Cierto? O sea, piensen en esta,
Piensen en esta definición. Pensemos en que se va a seguir semánticamente, ¿cierto? Semánticamente en LC. Una fórmula, una fórmula alfa. Sí que si todo modelo de sigma es modelo de alfa, ¿cierto? Es decir, que todos los modelos que hagan verdaderas todas las fórmulas que hay en sigma para cualquier evaluación, también tiene que hacer verdadero alfa para cualquier evaluación, ¿cierto? Ahí ya no es evaluación a evaluación, pues que tenemos que fijarnos en esto, sino que ya es fijarse en el valor de verdad de acá de estas fórmulas en el modelo en general y de esta fórmula en el modelo en general, no para cada evaluación, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Piensen aquí por ejemplo, en este caso, bajo esta, pues, digamos, nueva definición de relación de consecuencia semántica, ya no vamos a tener este problema, porque mire que aquí en realidad sí, esto sí se va a seguir semánticamente de eso. ¿Por qué? Porque, pues ya, digamos, no vamos a tener este problema en este modelo por lo menos, porque este modelo ya no va a ser un modelo de esta igualdad, que para que fuera modelo de esta igualdad tendría que ser que para cualquier evaluación esta fórmula de aquí siempre fuera verdadera, pero ese no es el caso. Para que se haga esto de acá verdadero, tiene que ser que en realidad eh, la evaluación asigne a X el valor cero, ¿cierto? Ahora, mire que si usted ya toma esa otra evaluación, entonces para que haga esta fórmula verdadero, ¿qué tiene que ser? Que la evaluación le asigne a X el valor pues, que corresponde a la interpretación de cero en ese modelo, ¿cierto? Ese es un único valor. Y ese sería el único valor que va a satisfacer esa igualdad y por lo tanto este para todo va a valer también. Más o menos como clara la idea ahí, Juan Camilo. Es en realidad, pues yo hace ya rato que hice estas diapositivas, no me acuerdo muy bien. Yo debo haber tomado, o sea, pues en alguna parte en el libro de Mendelssohn está, pues, inclusive puede estar es en la versión anterior de Mendelssohn, ¿cierto? No la versión 5 sino la versión 4. A lo mejor hice alguna adaptación de alguna definición de allá, no me acuerdo muy bien, ahí tendría que revisar. Y revisar bien si en realidad en el libro de Mendelssohn está esta definición o está esta definición. No me acuerdo muy bien, pues tendría que revisar en el libro de Mendelssohn cómo está allá, ¿cierto? El asunto es que si uno, pues digamos, sigue la definición que teníamos aquí, entonces hay ese pequeño inconveniente pues con variables libres. Entonces, ¿cómo se soluciona, digamos, ese problema con inconvenientes libres? Como una forma, pues, para llegar al teorema de validez y de completitud fuerte, ¿cierto? En un sentido ahora sí, sería más que todo el de validez fuerte, porque aquí en este caso es demostrable y no es válido, ¿cierto? Sea, en un sentido sería simplemente restringir aquí, acá en las hipótesis, no hayan variables libres. Esa sería una manera que es como nosotros lo hicimos pues en las diapositivas, ¿cierto? Y la otra forma es cambiar la definición entonces de esa relación de consecuencia semántica, que es como sería aquí. Ese sería el asunto. Ya con esta definición usted incluso podría pues como pensar en cómo, bueno, ahí ya es solamente como proponerla, porque en realidad pues por lo menos uno va a justificar que esto aquí no se va a poder dar. Y en general uno podría justificar que ya para esta fórmula ya eso no se va a dar, ¿cierto? Inclusive pues para cualquier modelo, es decir, que para estas fórmulas en particular en realidad esto va a ocurrir y esto también va a ocurrir, también se va a seguir semánticamente de esto. Ahora, para hacer una demostración pues ya
más general, pues ya digamos un teorema pues de completitud no, aquí sería un teorema de validez fuerte, que ahí ya sería un poco más complejo, ¿cierto? Bueno, entonces, este ejercicio en realidad es como para que piensen ahí un poquito, razonen ahí más o menos de cómo están esas definiciones y la diferencia pues que tenemos acá en cuanto a esas dos relaciones, pues para el caso de la lógica cuantificacional y esa diferencia pues que hay ahí y la complicación que hay con esas variables libres en la hipótesis. Ahí es para que le piensen un poquito, imaginen un poquito. Si quiere, vamos a ver entonces ya el otro punto que me habían dicho por acá para mirar, que es el 1K. Es el que Laura dice que dio pues para mirar. Les voy a poner aquí, voy a poner aquí el 1K y ahí lo vamos a mirar. El punto 1 en general está pidiendo demuestre fórmulas de la lógica cuantificacional y hay un casito, pues un ejercicio pues que también incluye pues la igualdad, ¿cierto? Estaría en la lógica cuantificacional con igualdad. Simplemente demuéstrelo. Entonces aquí me dicen el K, vamos a tratar de hacer ese K. Entonces mire que el K Bueno, nosotros ya tenemos un sentido demostrado en el es depósito. exactamente, exactamente. Entonces, un sentido nosotros ya lo demostramos, ¿cierto? Nosotros ya mostramos que en el S, bajo esta hipótesis que tenemos acá, ¿cierto? De que X no aparece libre en beta, que es este consecuente, nosotros ya mostramos que esto implica esto, ¿cierto? O sea, que para todo X, alfa implica beta, eso implica que existe un X alfa implica beta, ¿cierto? Eso nosotros ya lo mostramos. Y recuerden, incluso cuando mostramos eso, yo les mencioné que la implicación en el otro sentido también valía, ¿cierto? Y que posiblemente estaba como un ejercicio, y es precisamente este el ejercicio, ¿cierto? Entonces veamos la implicación en ese otro sentido. Con la implicación en ese otro sentido, ya pues por conjunción y definición del bicondicional tendríamos la equivalencia, ¿cierto? Existe un X tal que alfa implica para todo X alfa implica beta. Vamos a demostrar esto, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué dice Laura? ¿Cómo lo intentó? Bueno, aquí pues es posible también que tengamos que tener en cuenta esta condición de acá, pues de que si Si X tomamos, no aparece libre en beta, ¿cierto? si tomamos a existe X tal que alfa como hipótesis y luego aplicamos regla C, Eso, entonces vamos a hacer, entonces por teorema de deducción, entonces vamos a tomar existe X alfa, eso sería una hipótesis, y a partir de eso, entonces vamos a demostrar esto de acá, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué me dicen? Hacemos regla C. Entonces, para eliminar este existencial, entonces apliquemos regla C. Entonces cambiamos aquí esa variable X por una constante nueva que la vamos a llamar C, ¿cierto? Regla C en 1. Listo, ¿y qué hacemos ahí? Y mire, a partir de eso queremos mostrar ese para todos, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahí? Espérate que por acá yo creo que
Generalizar. Generalizar aquí en este. Generalizar. ¿Y sobre qué variable? Que mire que aquí C no es una variable, pues sino que la estamos tratando como una constante. Entonces no podríamos generalizar por C. Y además aquí necesitamos es como esta implicación. Entonces, ¿cómo No, hacemos? Profe, ¿qué tal por una propiedad que tenemos en la hoja que es alfa implica existe X alfa? No se puede. ¿Cuál sería alfa implica? ¿Alfa implica qué me dijo? Existe X alfa. O no sé, por esa propiedad, déjeme buscar. Ah, bueno, ahí podríamos generalizar, pero entonces volveríamos al existencial. pues si hacemos contrarrecíproco y tomamos el no para todo x alfa implica beta como hipótesis mejor. Como una hipótesis adicional. Pero mire que a lo que queremos llegar es precisamente a esa implicación. Volver a empezar, pero estás con el contrarrecíproco. A tratar de hacerlo por contrarrecíproco. Entonces vamos a hacer por acá otro intento y hagamos por contrarrecíproco acá. Entonces, vámonos por aquí. Entonces sería por contrarrecíproco, entonces sería en realidad pues comenzar de la negación del consecuente, ¿cierto? No para todo x alfa implica beta, ¿cierto? Esa sería la hipótesis para demostrar esa implicación por contrarrecíproco. Listo, ¿y ahí qué hacemos? Lo escribe como existencial. Listo, entonces por negación de para todo, eso es lo mismo que, pues es equivalente a que existe un x tal que negación de alfa implica beta. ¿Cierto? Pongámosle aquí, negación de, ay, espera, negación de para todo en uno, ¿cierto? Listo. ¿Qué hacemos ahí? Negamos esa implicación, ¿cierto? Ya sabemos a qué es equivalente la negación de una implicación y hacemos sustitución por equivalente. ¿Sí? Existe un X tal que eh, alfa y negación de beta, ¿cierto? Ah, es que espérate, yo, qué pena con usted, aquí escribí, porque no me habían dicho, hombre, escribí mal esta fórmula aquí, con razones que no nos da nada. Con razones que aquí ni siquiera no supimos cómo comenzar. Aquí no es, el antecedente no solamente existe X alfa y no es toda esta implicación, ¿cierto? Existe X alfa implica beta, ¿cierto? Eso implica para todo X alfa implica beta. Qué pena con ustedes, pero bueno, ustedes tampoco me hicieron caer en cuenta que había escrito mal aquí el recíproco. De aquí sí, X no aparece libre en, no aparece libre en beta, ¿cierto? O sea, lo que vamos a mostrar es eso, o sea, olvidémonos de esto porque aquí estábamos queriendo mostrar una cosa que no era. De aquí sí podemos pensar en eso, pues por aquí vamos bien, porque el consecuente sí lo había escrito bien. Entonces, por acá vamos por un camino, podría ser que funcionase por ahí. Ok. Profe, yo creo que sale más fácil. No. ¿Por Por dónde? ejemplo, uno, tomando, pues utilizando teorema de deducción se puede utilizar, existe X alfa implica beta. Y por la propiedad que yo le dije, alfa implica existe X alfa y transitividad, no. Ah, bueno, esperen, entonces, alfa, existe X alfa implica beta, eso sería la Ok. hipótesis, ¿cierto? Por propiedad 4 de la proposición 16 sería alfa implica existe X alfa. Ah, listo. Muy bien. Ese sería con Y ahí, proposición profe, 16. yo tengo el taller, el resumen antiguo.
No importa. Ah, no importa, aquí Bueno, pues, es muy sí. probablemente eso, si no, pues no pareció. En todo caso, está por Después aquí. transitividad y generalización de Listo, universal, listo, si no ok. estoy mal. Exacto, por ahí nos va a salir de una. De aquí, alfa implica beta, eso aquí sería transitividad de uno y 2, ¿cierto? 4 sería generalización, para todo X, alfa implica beta. Generalización en 3. Listo, entonces por acá nos salió, olvidémonos de eso porque por allí nos salió ya más fácil, ¿cierto? O sea, hasta aquí, ¿qué mostramos? Luego lo que mostramos es que existe X, alfa implica beta, eh, implica no, de eso se deduce. En la lógica cuantificacional, el para todo X, alfa implica beta. Aquí tenemos que chequear que hayamos cumplido pues como con las condiciones para aplicar el teorema de deducción. Es decir, que no hayamos generalizado sobre variables libres de esta fórmula que tenemos aquí, ¿cierto? Pero mire que por hipótesis nosotros tenemos que en beta, ¿cierto? Que X no aparece libre en beta, no aparece libre en beta aquí. Como no aparece libre en beta aquí, aquí tampoco, en el antecedente tampoco puede aparecer libre X, ¿cierto? Porque si apareciera libre X en alfa, aquí con este existencial se está cuantificando. Entonces en esta fórmula no aparece libre X, porque aquí lo estamos amarrando con el existencial en el antecedente y en el consecuente por hipótesis no lo tenemos libre, ¿cierto? Como por hipótesis X no aparece libre en beta, entonces tampoco aparece libre en existe X alfa. Alfa implica beta. ¿Cierto? Pues en el antecedente, pues en este existe X alfa, X está ligado. Entonces, o cualquier ocurrencia de X está ligada, mejor pues con cualquier ocurrencia de X está ligada. Entonces, como satisfacemos en esta deducción que hicimos, no generalizamos sobre variables libres de eso, entonces podemos usar el teorema de deducción. Entonces, por teorema de deducción se tiene que en el S se deduce, existe X alfa implica beta, de ahí se sigue para todo X alfa implica beta. Aquí pues bajo la hipótesis que estamos trabajando y es que X no aparece libre en beta, ¿cierto? Y mire que si no tuviéramos esa hipótesis no podríamos haber aplicado teorema de deducción, porque si aquí en beta apareciera X libre estaríamos generalizando sobre una fórmula, pues, sobre una variable libre de esa fórmula que tomamos como hipótesis, entonces no podríamos pasarla pues antecedente, ¿cierto? Listo, entonces ahí queda bien, ahí ya pues por estas dos, la de 1 y 2 por conjunción y definición del bicondicional se tendría la equivalencia, ¿cierto? Listo, ¿alguna otra duda ahí con algún otro ejercicio? El f del 5, vamos a ponerlo por aquí entonces.
Ah, el F no, el que le sigue, listo, ok. Voy a poner el que le sigue, el G. Bueno, entonces ahí en ese punto lo que se está pidiendo es que en cada uno de los literales, pues de las fórmulas que aparecen en los literales, determinar si son o no fórmulas lógicamente válidas. En caso de ser fórmulas lógicamente válidas, pues demuéstrela, ya sea pues sintáctica o semánticamente. Y en caso contrario, entonces refute, pues indique por qué no es lógicamente válida. Aquí ya sabemos pues que para eso se tendría entonces que digamos, poner casos particulares de esa fórmula alfa, pues en ese caso, en algún lenguaje de primer orden, y un modelo en el cual esa implicación sea falsa, ¿cierto? Aquí en este caso que tenemos, ¿será que esa implicación es verdadera o es falsa? Es falso. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo vemos para justificar que es falso? Contrarrecíproco del teorema de validez. Eso, entonces, tendríamos que mostrar pues que no es válida, ¿cierto? Mostremos que no es válida, es decir, encontremos algún modelo y alguna evaluación. En este caso, en realidad, esa fórmula no depende de evaluaciones, porque ahí pues no estamos viendo pues como variables libres, ¿cierto? Aunque en alfa pues no sabemos qué variables hay, pero ahí no sabemos si habría o no variables libres, ¿cierto? Pero entonces sería encontrar un caso particular de una fórmula en algún lenguaje de primer orden. Pensemos en un contraejemplo que sea en el lenguaje de la aritmética de Peano, que es como nosotros, como que tenemos un poquito más de intuición en lo que, las propiedades pues que conocemos de los números naturales, de los enteros, ¿cierto? Y de tal manera entonces que en ese modelo esa fórmula sea falsa. ¿Cuál sería como un caso particular? O sea, pensemos inclusive, pues pensemos en vamos a contradecir esto, ¿en cuál modelo escogen? ¿En los naturales, en los enteros o en el de partes? ¿En cuál quieren? Pensemos en el modelito más sencillo que tenemos, pues el más intuitivo. Ah, bueno, el módulo 2 listo. Entonces, sea M igual al modelo de, aquí le pusimos 2, ¿cierto? Y no estoy mal. ¿Y alfa qué? ¿Cuál sería la fórmula alfa? O sea, sería una fórmula que vamos a tener que hacer que este antecedente sea verdadero, ¿cierto? Y que el consecuente sea falso, ¿cierto? Para que esto sea verdadero, tiene que ser una propiedad que para todo X existe un Y que satisfaga esa propiedad, ¿cierto? ¿Cuál sería una? Podemos decir, por ejemplo, en los números, pues en ese conjunto de los enteros, pues como módulo 2 o el conjunto pues con dos elementos, con las operaciones binarias, ¿qué podríamos decir que siempre no vale? Ya, ¿cuál sería aquí la fórmula en términos de X, en términos de X y de Y? De tal manera que para todo X siempre haya un Y que va a valer esa fórmula de ahí. Una propiedad que ustedes piensen que se cumple ahí.
ese x más y es igual a x. Para todo x existe un y tal que x más y es igual a x. Sí, podría ser. ¿Cierto? Que para cualquier número que nosotros tomemos ahí, que son el 1 y el 0, ¿cierto? El 0 y el 1, siempre va a haber como un inverso aditivo, ¿cierto? Entonces, como la existencia, pues como un... Ah, no, no sería un inverso aditivo, sino que sería como un neutro aditivo. Sería un neutro aditivo. Ese y cuál va a ser ahí, sería como el 0, ¿cierto? Exactamente. Lo que nos dice aquí Laura, ¿cierto? Ese podría ser. De aquí, ¿qué vamos a tener? Para cualquier evaluación que nosotros tomemos, para cualquier evaluación que nosotros tomemos en ese modelo M, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener aquí? Tenemos que mostrar que para cualquiera que sea, vamos a tener que justificar primero que esto de aquí es verdadero, ¿cierto? En ese modelo. Para que eso sea verdadero en ese modelo, ¿qué tendría que darse? Que haya algún elemento aquí, algún y, que haga que esto sea verdadero, ¿cierto? Y se tiene que que para cualquier D, para cualquier D en ese conjunto, pues, para cualquier D que nosotros tomemos en 0 y 1, ¿cierto? Espera que estoy escribiendo aquí, esto como medio raro. Para cualquier evaluación, pongamos acá mejor, y para cualquier, aquí que como más bonito es acá, que está quedando como muy feo. Entonces, para cualquier evaluación E en M y para cualquier D en esto se tiene que, el valor de verdad en esa evaluación, aquí vamos a cambiar entonces X por cualquier valor, ¿cierto? Y si cambiamos X por cualquier valor, aquí el D podría ser o 0 o 1, ¿cierto? Y aquí en esta evaluación cambiamos Y por 0, ¿cierto? Y en ese, lo tenemos en este modelo pues de 2. Entonces esto de aquí va a ser, esto de aquí ¿qué va a ser? Va a ser verdadero, ¿cierto? X más Y va a ser igual a X, es igual a verdadero. ¿Por qué? Porque estaríamos sumando aquí 0 o 1 más 0, que nos va a dar el mismo elemento que estemos sumando, ¿cierto? Ya, pues, ¿qué tenemos? Si D es igual a 0, se tiene que 0 más 0 es igual a 0. Y si D es igual a 1, se tiene que 1 más 0 es igual a 1, ¿cierto? Esto acaba de ser verdadero, ¿cierto? Listo. Como encontramos aquí un valorcito específico que es el 0, ¿cierto? Para el cual esta evaluación, para esta fórmula, nos da valor verdadero, entonces este existencial es verdadero, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener? El valor de verdad en esta evaluación de acá, en esta evaluación de cambiando X por D en ese modelo con dos elementos de este existencial, existe un Y,
tal que x más y es igual a x, es verdadero, ¿cierto? Porque en realidad existe un valor que al cambiarlo por y nos hace que esto de acá no es de verdadero. ¿Listo? Ok. Ahora, mire que, y esto aquí pasa para cualquier d que nosotros tomemos, ¿cierto? Para cualquier valor d que nosotros tomemos, esto de acá siempre va a ser verdadero, ese existencial siempre va a ser verdadero, por lo tanto, este para todo va a ser verdadero. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Como el valor de verdad en esa evaluación que nosotros tomamos originalmente, en ese modelo 2 de el para todo x, ¿cierto? Porque aquí estamos cambiando x por d para cualquier d en este conjunto, ¿cierto? De existe un y tal que x más y es igual a x, eso aquí va a ser verdadero. ¿Listo? Ahora, tenemos ya entonces que el antecedente es verdadero, nos falta justificar que el consecuente es falso, ¿cierto? Pues para justificar que el consecuente es falso es mostrar que no existe un y que haga que este para todo valga, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí tendríamos que tomar el caso en el que y tome el valor 0 y el caso en el que y tome el valor 1. Y para cada uno de esos casos mostrar que aquí va a haber algún valor de x que va a hacer que esto de acá no valga, ¿cierto? O sea, hasta el momento ya justificamos que esto es verdadero. Entonces veamos ahora que el valor en esa evaluación, en ese modelo 2 de existe y tal que para todo x más y es igual a x, eso es igual a falso, ¿cierto? Entonces vamos a ver esto de acá. Si se tiene por un lado, veamos esto, ¿cierto? O sea, veamos que, pues primero, el caso en el que y se le esté asignando el valor de 0, ¿cierto? Si a y se le asigna 0, es decir, aquí vamos a tomar una evaluación donde esté cambiando y por 0. Es que vamos a tener el valor de verdad en una evaluación que nosotros tomemos, donde estemos cambiando y por 0, en ese modelo 2, si nosotros cambiamos pues a x, le ponemos, le ponemos 0. Espérate, existe un y tal que para todo x más y es igual a x. Ah, no, pero es que eso sí va a ser cierto ahí también. Existe un elemento que sumado con cualquier otro siempre da ese otro. Ah, no, 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 no. Para todo. Aquí esas dos cosas van a ser verdaderas en ese modelo. Aquí eso no nos sirve. Y mira que acá es también, o sea, para cualquier y que usted tome, o sea, existe, ¿qué nos está diciendo este?
esta consecuencia, existe un número entre 0 y 1 que sumado con cualquier otro siempre va a dar ese otro, ¿cierto? Ese sería el 0 y aquí también va a ser para todo x existe uno que sumado con él eh, nos da el mismo. Ah, no, esa propiedad no nos sirve. No, aquí sí también va a ser verdadero. Bueno, debería haber pensado un poquito más antes de comenzar acá. No, aquí las dos, el antecedente y el consecuente van a ser verdaderos. Pensemos en otro. Pensemos en otra fórmula aquí. Profe, la misma fórmula, pero con el menos, no, con un menos, ¿no da? No ¿cuál sería el menos en ese modelo? No tenemos, ¿cierto? En ese modelo tenemos solamente Ah, sí, suma, producto, sí, sí. pero podríamos poner aquí de pronto de ser x más y igual a 0. Ya no sería como la existencia de un neutro aditivo, sino como la existencia de inversos aditivos. O sea, aquí en este caso vamos a tener todo elemento tiene un inverso aditivo, ¿cierto? El inverso aditivo del 0 sería el 0 y el inverso aditivo del 1 sería el 1, ¿cierto? Y no existe un elemento que sumado con cualquier otro siempre de 0. Ese nos va a servir, ¿cierto? Ok, pensémoslo intuitivamente. Esta parte de acá va a valer ¿por qué? Para cualquier número que usted tome en 0 y 1, siempre va a haber otro número, que en este caso sería el mismo número, que al sumarlo nos da 0, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que si x toma valor 0, el y que sería, sería el propio 0, ¿cierto? Y tenemos que 0 más 0 es 0. Ahora, si x toma valor 1, el y que sería, sería el propio 1, porque 1 más 1 es 0. ¿Listo? Entonces, esto de aquí va a valer. ¿Listo? Ahora, mire que esto de aquí ya no va a valer, porque no existe un número acá en ese conjunto que sumado con cualquier otro de siempre es 0. ¿Por qué? Porque si usted toma, digamos, que si y es el 0, tome a x como siendo 1. Ahí nos va a dar la suma 1, ¿cierto? Es diferente de 0. Y si toma y eh, como siendo 1, tome a x como siendo 0. Ahí la suma también nos va a dar 1. ¿Listo? Entonces, eso de aquí va a ser falso. Tendríamos antecedente verdadero, consecuente falso, ¿cierto? Inclusive lo podemos justificar así informalmente. A ver, voy a hacer aquí como la justificación informal, después hacemos la justificación más formal. Pues. Hagamos la justificación aquí informal. Les voy a justificar primero aquí que quisiera que caiga. Ese valor bajo cualquier evaluación, que la evaluación aquí en realidad no va a servir para nada porque en este caso no hay variables libres, ¿cierto? No hay variables libres tanto en el antecedente como en el consecuente, ¿cierto? El valor en este modelo M2 de para todo x existe un y tal que x más y es igual a 0, esto es verdadero. Justifiquemos aquí informalmente. Pues, tienen dos casos. Primero, si x toma valor 0, para y igual a 0, se tiene que x más y es igual a 0. Y el otro caso es si x valor, toma valor 1,
para y igual a 1, se tiene que x más y es igual a 0, ¿cierto? Porque sería 1 más 1 igual a 0 pues en la suma binaria. Y esos son las dos únicas dos posibilidades que tenemos para x. Entonces ahí estaríamos mostrando que para cualquier valor que tome x, pues, es como x pertenece pues a 0, 1. Con los casos anteriores ya mostramos que para todo x existe la fórmula es válida, ¿cierto? Listo, ahora veamos ya el caso en el que, pues mostrar que el valor, pues también intuitivamente primero, ahorita lo hacemos más formalmente. Valor, vamos a ver ahora entonces que el valor en cualquier evaluación que tomemos en ese modelo 2 de existe un y tal que para todo x, x más y es igual a 0, es falso. Pues para que sea falso, como estamos justificando la falsedad de un existencial, tenemos que ver que para cualquier valor que tome y, ese para todo siempre va a ser falso, ¿cierto? Es decir, que siempre va a existir algún valor de x que va a hacer que esto de acá sea falso. Entonces vamos a justificar aquí también. Primero, si y toma el valor de 0 para tomando tomando a x igual a 1, se tiene que x más y sería 1 más 0, es igual a 1, que es diferente de 0, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, esta fórmula de acá sería falsa. Y en el caso en el que si y es 1, ¿qué tendríamos? Tomando x igual a 0, se tiene que x más y va a ser igual a 1, que es diferente de 0. Pero en ambos casos, pues encontramos algún valor que va a hacer que esto de acá sea falso. Por lo tanto, esto de acá es falso. Mire que es una justificación como muy intuitiva, ¿cierto? Vamos a tratar de llevar eso de una forma más formal, ¿cierto? Aunque digamos en un parcial, si me justifican así de manera intuitiva, pues desde que el razonamiento sea claro, pues los vale. Entonces vamos aquí, vamos a decir esto mismo que colocamos aquí al frente, pero como de manera formal. Entonces vamos a justificar primero, vamos a incluso borremos todo esto para escribir todo esto en medio. Vamos a enredar con esto de acá. Entonces veamos primero que el valor en esa evaluación y en ese modelo 2 de esa fórmula de para todo x existe un y tal que x más y es igual a 0 y es igual a verdadero, ¿cierto? Entonces vamos a tomar este aquí. Listo. Entonces digamos, vamos a justificar que para todo posible valor que tome esa variable de x, esto de aquí va a ser cierto. Entonces vamos a tomar a d como el valor que va a tomar x, o sea d un elemento que pertenece a 0, 1. Es primero, si d es igual a, vamos a ver, por colocarlo igual aquí, que sería el 0, ¿cierto? Si d es igual a 0. Si d es igual a 0, ¿qué tendríamos?
En esta evaluación, o sea, el valor en esa evaluación E, ¿cierto? Cambiando X por D, es decir, cambiando X por 0 en ese caso, ¿cierto? En ese modelo 2, si nosotros aquí cambiamos a Y por el valor que hace valer eso aquí, que sería el caso en el que Y es igual a 0, ¿cierto? A Y lo vamos a cambiar por 0 también, ¿cierto? Va a ser el mismo valor de D, ¿cierto? De esto aquí va a ser de X más Y igual a 0, va a ser igual a verdadero, ¿cierto? Pues 0 más 0 es igual a 0, ¿cierto? En binario es 0 más 0 es igual a 0. Cambiando X por 0 y Y por 0, tendríamos que esto de aquí, esa igualdad en realidad se cumple, por lo tanto acá para esta evaluación con esos cambios vamos a tener que esto es verdadero. Ahora, como aquí encontramos un caso particular entonces que sería el 0, que al sustituirlo por Y nos hizo que para esta evaluación eso nos diera verdadero, entonces el existencial es verdadero, ¿cierto? Luego, tendríamos que el valor, ya en esta evaluación, ya quitando este de acá, ¿cierto? En XD, en ese modelo 2 de existe Y tal que X más Y es igual a 0, ahí, es igual a verdadero, ¿cierto? Aquí me pasé un poquito, listo. Ok, ahí ese sería el caso. Entonces, mostramos que ese existencial es verdadero en el caso en el que D tome el valor 0, pero entonces ya vamos a justificar para el caso en el que D tome el otro posible valor en el conjunto, que sería el 1, ¿cierto? Entonces, vamos a... Mire que es prácticamente, estamos haciendo como lo que dijimos aquí, pues como más intuitivamente, ya lo estamos haciendo más formalmente, ¿cierto? Ahora, si D es igual a 1, en este caso, el valor en esa evaluación, cambiando X por D, teniendo en cuenta pues que aquí D es 1, ¿cierto? Inclusive aquí podríamos colocar de una vez aquí como esto, y aquí cambiar, podríamos inclusive aquí cambiar este D de una vez por 0, ¿cierto? Bueno, mejor dicho, y dejémoslo con D, la misma pendejada. Aquí entonces con D es igual a 1, entonces ¿qué tendríamos aquí? Aquí nos tocaría cambiar entonces Y por 1, ¿cierto? Para que esta suma en realidad nos dé verdadera, ¿cierto? Y eso va a ser verdadero, pues 1 más 1 en binario nos da el 0, ¿cierto? Listo. Ok, y nos va a dar el 0. Luego, ¿qué tendríamos? El valor, ya en esta evaluación, cambiando X por D, que sería en este caso, pues cambiando X por 1, ¿cierto? De este existencial, existe Y tal que X más Y es igual a 0, es verdadero, porque encontramos un valor para Y que estuviera verdadero. Ahora, mire que entonces en estos dos casos estaríamos mostrando que para cualquier valor que tome D, esta evaluación al cambiar X por D siempre nos va a dar eso verdadero, de 1 y 2, y teniendo pues en cuenta que D solamente puede tomar esos dos valores en ese modelo, se tiene que el valor en esa evaluación, ya pues sin tener esos cambios, ¿cierto? En ese modelo 2 de S para todo X existen Y tal que X más Y es igual a 0, eso es igual a verdadero, ¿cierto? Listo. Bueno, aquí, no sé, aquí siempre nos estamos demorando, no sé si continúo pues con la justificación de que el otro valor de verdad es falso, o ustedes ya harían esa otra justificación, y como
como ya el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, entonces tendríamos que en ese modelo esa implicación es falsa. Termino de escribir esa otra parte también formalmente. ¿Qué me dicen? ¿Por qué tanto silencio? ¿Eso quiere decir que sí o que no? ¿O que no me están escuchando? Uch, ya me estoy preocupando. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ah, bueno. ¿Y entonces por qué tanto silencio, hombre? ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy escribiendo aquí o no me están entendiendo? Pues hay alguna cosa clara que es vaga aquí o no. Es claro. Ah, no, listo. Bueno, entonces dejemos hasta aquí entonces o coloco la justificación de que el consecuente es falso. Bueno, como que no hay necesidad de escribir la otra parte, entonces, y ahí les queda la otra parte para que ustedes la escriban y como entonces en ese modelo y bajo cualquier evaluación en realidad, porque ahí tomamos una evaluación de cualquiera, esta implicación es falsa, por lo tanto no es lógicamente válida, ¿cierto? Listo. Ahora, si hacen la justificación así intuitivamente, también no hay problema. Bueno, entonces ¿hay alguna otra duda con algún otro ejercicio? El 5G. Bueno, lo voy a traer para acá. Espere, ese no es de los que tienen que entregar. Eso está muy vivito, ese es muy parecido al que tienen que entregar. Hagamos mejor uno de los anteriores. El D y son el D y el E. Bueno, hagamos alguno de los anteriores, el A, el B o el C. Lo que pasa es que ese es el F, el F y el G son muy parecidos a el D y el E, que son los que tienen que entregar. Mm. Hagamos el 5 pero hagamos el 5 digamos el A, el B, ¿cuál escogen? Hasta el C les doy la oportunidad. A ver, ¿cuáles fueron los que les puse? Ya ni me acuerdo. El B, listo, hagamos el B. Listo, entonces ahí tenemos pues esas definiciones, ¿cierto? Entonces, por las definiciones que se dan en ese ejercicio, demostrar esto es que, o sea, esto en última es una abreviación ¿de qué fórmula? Entonces tendríamos que mostrar en LC, esto es, no existe beta X y alfa, eso en última está diciendo que existe un X tal que beta de X y alfa, ¿cierto?
Y esto sería equivalente a que para todo x, beta de x implica negación de alfa, ¿cierto? Eso es todo lo que habría que demostrar ahí. ¿Listo? Ok. Es cómo hacer eso. Podemos, a ver, si intentamos hacerlo por equivalencias, veamos a ver si nos sale, ¿cierto? No existe un x tal que beta de x y alfa. Eso por negación del existencial sería equivalente ¿a qué? Para todo X, beta de X implica no alfa. Eso, pero vamos a hacerlo por pasitos. Primero solamente neguemos el existencial y ya negamos después la disyunción y después pasamos entonces por, digamos, esa equivalencia con la implicación para que quede pues como más pasito a paso. Entonces aquí serían para todo X, no beta de X y alfa. Entonces aquí que lo que hicimos fue, esa equivalencia es por negación de existencial. Aquí entonces, por ley de De Morgan sería para todo X, eh, negación de beta de X o negación de alfa. Leyes de De Morgan y sustitución por equivalente, ¿cierto? Pero pongámoslo aquí, De Morgan. Y también pues hicimos sustitución por equivalente. Ah, bueno, y aquí simplemente entonces ya por la equivalencia y la implicación que tendríamos para todo X, eh, beta de X implica negación de alfa. ¿Por qué? Entonces, pongámosle aquí, ustedes ya están acostumbrados a decir que eso es por definición de implicación, pongámosle aquí definición de implicación. ¿Listo? Ah, bueno, este salió muy fácil, ¿cierto? Este salió bastante fácil. Salió bastante fácil este. Espere yo a ver los otros que hay allá, a ver qué tanto. Ay, a ver. Ah, bueno, ¿cuál era el que me habían dicho? El F. Al comienzo me habían dicho era el F. Ah, no, 5E y 5F. Ah, no, ese es uno de los que está ahí. Era el 5G el que me estaban pidiendo. Ah, bueno. Aquí va, hagamos el 5G. Hagamos el 5G que... No, hagamos el 5G que creo que en todo caso es un poco diferente a los otros. Listo, hagamos el G. Vamos a hacer el G que me habían... El G no es uno de los que les pedí, ¿cierto? No. Después, si es uno de los que les pedí, ahí les tocaría volver a hacer. Bueno, entonces vamos acá. Voy a ponerlo acá. Ay, espera. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner aquí el G. Cinco g. Ok. Vamos a hacer el 5G aquí entonces.
para el 5G no creo que sea como tan difícil. Bueno, vamos a ver. En últimas, ¿qué tenemos que mostrar? Aquí es bajo la hipótesis de que X no aparece libre pues en alfa. Ok, entonces, pasando por la notación pues definida en ese punto, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, mostrar que esto es simplemente una abreviación de esta otra fórmula de acá. Existe una X tal que delta de X y alfa y beta, ¿cierto? Equivalente a que aquí tenemos alfa y existe un X tal que delta de X y beta, ¿cierto? Es lo que tenemos que mostrar. ¿Qué proponen ustedes para hacer eso? Pero yo me fijo que se ha mostrado anteriormente en ese punto. Bueno. Bueno, aquí no, en realidad no se ha hecho ese. Ok. Bueno, entonces hagámosle. ¿Por dónde comenzamos? Vamos de izquierda a derecha, profe. Izquierda, derecha. Ahí tomamos el existe X. Eso, en ningún punto hemos mostrado, digamos, distributividad del existencial con la conjunción, desde que la variable con la que estoy cuantificando no esté libre en una de las fórmulas, ¿cierto? Eso todavía no lo hemos, o eso No, se vio en algún punto anterior, ¿no? con la conjunción o la disyunción. Con el existencial, es que véalo, ahí aparece. No, ese nos va a salir mucho más fácil. Ustedes ya hicieron el punto, espere, yo les pongo acá el punto, en el punto 1, les voy a poner acá el ítem que sería el ítem que nos va a resolver la vida desde que lo hagamos pues primero, ¿cierto? Pero yo lo pongo por acá, se los voy a compartir aquí. Míralo aquí. O sea, en el punto 1, y pide demostrar esto. O sea, que en una existencial sobre una conjunción, si en esa conjunción, en una de las fórmulas, en este caso en alfa, X no aparece libre, entonces uno puede pasar este existencial adentro a la fórmula donde, pues a la fórmula opuesta pues a donde tenemos esa condición, ¿cierto? O sea, donde sí puede aparecer libre X, ¿cierto? Imagino que ustedes ya hicieron ese punto. Si no lo han hecho, entonces lo hacen y con ese nos va a salir este, pero de una. Ya tengan en cuenta que hay varios ejercicios ahí, pues que si ustedes usan cosas hechas anteriormente, pues desde luego les sale mucho más fácil, ¿cierto? ¿Cómo podemos usar ese ítem aquí? Mire que aquí tenemos la condición, bueno, aquí quedó tachado porque parece esto un poquito más para abajo, pero aquí tenemos esta condición, ¿cierto? Tenemos la condición de que X no aparece libre en alfa. ¿Qué hacemos? Para poder utilizar el ítem, este es el 1, 1i, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos utilizar ahí?
Mire, aquí es simplemente, pues aquí todas son conjunciones. Agrupemos y asociemos como queramos, de manera que dejemos esta fórmula alfa, que es la que tenemos la condición de que X no aparece libre ahí, la dejamos a un lado, ¿cierto? Y después aplicamos este teorema y listo, ya salió. Aquí, ¿qué sería? Existe X tal que delta de X y alfa y beta. Eso es equivalente a que aquí existe un X tal que alfa y delta de X y beta, ¿cierto? Eso sería entonces, ¿por qué? Estamos simplemente conmutando aquí y asociando como queremos, porque todas son conjunciones, entonces sería asociatividad y conmutatividad de la conjunción, ¿cierto? La conjunción, listo. Y aquí tenemos que en esta fórmula, por hipótesis, X no aparece libre, listo. Eso es lo que nos están diciendo aquí en el punto 1i. Si en esa primera fórmula X no aparece libre, eso es equivalente a que aparece este existencial a la fórmula beta, solo que aquí la fórmula beta es toda esta fórmula, es delta de X y beta, ¿cierto? Entonces es equivalente a que alfa y existe un X tal que delta de X y beta, ¿cierto? Por ejercicio 1i. Ya pues estoy suponiendo que ustedes hicieron ese ejercicio, ¿cierto? Ya ahí el asunto es, hagan ese ejercicio. ¿Sí es claro ese puntico ahí? ¿Qué están tan callados hoy yo? Ah, bueno. Ah, es que qué pena, aquí estaba, tenía lo del chat, aquí lo tenía en una parte que no estaba viendo lo que me estaban escribiendo, qué pena. Ok, ahora sí lo estoy viendo. Listo, ahora sí veo lo que me dijeron. Listo, listo, entonces ese punto ya queda claro así o no. Listo. ¿Con qué otro punto tienen dudas? Profe, yo quiero que trabajemos el de la existencia única, que no lo he trabajado. Ah, pucha, bueno, trabajemos, vamos a trabajarle a ese. Mire, yo lo copio por acá. Vamos a copiarlo aquí. Este fue un puntico que les puse yo una vez en un parcial y me pareció como entretenido, entonces después lo puse en el taller. Bueno, entonces, aquí simplemente la definición pues de existencia única, ustedes ya la conocen pues desde fundamentos, ¿cierto? Existe un único X, tal que alfa de X, eso pues con ese signo de admiración es existencia única, ¿listo? Eso es una manera abreviada de escribir esto de acá, toda esta fórmula, donde la primera parte de la fórmula nos está indicando la existencia, ¿cierto? Esta es la parte de acá de la existencia. Y la segunda parte nos está indicando la unicidad, ¿cierto? La existencia única existe un objeto que satisface esa propiedad
Y cualquier par de objetos X y Y que satisfagan esa propiedad tienen que ser el mismo objeto. Esa es la parte pues de la unicidad, ¿cierto? Ok. Entonces, primero, niegue la existencia única. ¿Es necesario hacer eso? Hagámoslo. Ah, niegue esto. Entonces, negación de existencia, existe un único X tal que alfa de X. ¿Eso es equivalente a qué? Que sería equivalente a negar toda esta fórmula de acá. Para todo X y para todo Y. Inclusive esto pues hasta yo lo hago pues en el curso de fundamentos. Profe, no está mostrando pantalla, pues el tablero. Ah, qué pena. Espera yo que les estoy compartiendo. Ah, les estaba compartiendo el taller. Qué pena con ustedes. Ahora sí ahí les aparece, ¿cierto? Sí, listo. Bueno, entonces aquí simplemente le está indicando esta cosa de aquí, la existencia única, es simplemente una simplificación de esta fórmula de acá, donde la primera parte nos está dando pues la existencia, la segunda parte nos está dando la unicidad, ¿cierto? Eh, Existe un objeto X que satisface la propiedad alfa y aquí cualquier par de objetos, digamos X y Y, que satisfagan la propiedad alfa, de ahí se tiene que concluir que son el mismo objeto para garantizar la unicidad, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a hacer el punto A primero, que es simplemente negar eso, negar esa existencia única. Entonces, negar esto es negar esto. Simplemente estamos cambiando aquí la abreviación por la fórmula que ella está representando, ¿cierto? Aquí, inclusive voy a colocar acá una notación diferente, aquí sería simplemente alfa X y alfa Y. Y aquí se sobreentiende que aquí estamos pues cambiando Y por X, ¿cierto? Bueno, pongámosle así, cambiando X por Y, listo. Y aquí tendríamos que llegar a que X es igual a Y, ¿cierto? Ahora, la negación de esto es que apliquemos simplemente ley de De Morgan, porque aquí tenemos una conjunción. ¿Listo? Entonces, por ley de De Morgan, ¿qué sería? No existe un X tal que alfa, o la negación de la unicidad, ¿cierto? Y no para todo X, para todo Y, alfa, X y alfa, cambiando X por Y, implica X igual a Y, ¿cierto? Aquí justificación, aquí simplemente por definición, existencia única. Aquí entonces De Morgan, ¿cierto? Aquí entonces llevemos esta negación más hacia adentro. No existe un X tal que alfa, es equivalente a qué. Entonces, para todo X, negación de alfa, ¿cierto? O la negación de esto de acá. La negación de esto de acá es que cambie todos esos cuantificadores por los contrarios, ¿cierto? O sea, existe un X y existe un Y tal que esta implicación de acá no vale, ¿cierto? Ya tenemos la negación de esa parte de ahí. Aquí sería negación pues de para todos, ¿cierto? Aquí que entonces equivalencia aquí por la negación de esta implicación, sabemos que la negación de una implicación entonces equivalente a que vale el antecedente y no vale el consecuente, ¿cierto? Para todo X, no alfa, o existe un X tal que, y existe un Y tal que vale el antecedente, ¿cierto? Alfa de X y alfa de Y, ¿cierto? Es decir, tanto X como Y satisfacen la propiedad de alfa y
X es diferente de Y. ¿Cierto? Aquí sería por negación de implicación. ¿Listo? Entonces, ahí con eso ya tendríamos la negación de la existencia única. ¿Cuándo no vale la existencia única? Cuando ningún objeto satisface la propiedad, o lo que es lo mismo que todos no la satisfacen, o cuando hay dos que son diferentes que satisfacen la propiedad. ¿Listo? Y esa sería la primera parte, ¿cierto? Ahora ya sería entonces el punto B. Les pruebe que aquí tenemos varias hipótesis, ¿cierto? Ya tenemos que existe exactamente un X tal que para todo Z, X es menor o igual que Z. Listo. Pensemos, por ejemplo, interpretemos esa fórmula en los números naturales. Eso es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese caso ese X, ese único X que es menor o igual que todos los Z, ¿qué sería? Sería el cero. Listo. Tenemos otra hipótesis, que para todo Z, Z es mayor o igual que cero, ¿cierto? Ok. Y aquí ese Z el que... Y aquí, ¿qué estaríamos diciendo? Existe un elemento que es diferente del cero y que también satisface esta propiedad de acá, ¿cierto? También está satisfaciendo esta propiedad de acá. ¿Listo? Y de ahí vamos a lograr deducir que 0 es igual a S de 0, es decir, que 0 es igual a 1, ¿cierto? Es una cosa como absurda. Pero entonces mire que en realidad las hipótesis que tenemos son contradictorias, ¿cierto? Porque aquí está, la primera fórmula nos dice que hay un único objeto que es menor o igual que todos los otros. Aquí nos está diciendo que el 0 es un objeto que satisface esa propiedad, ¿cierto? Que es menor o igual que todos los otros. Y aquí nos está diciendo que hay otro número que es diferente de 0 que también es menor o igual que todos los otros. O sea que ahí está contradiciendo la unicidad que estamos postulando aquí en esa primera fórmula. ¿Listo? Miren entonces ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Mostremos que este conjunto de hipótesis es inconsistente. Como ese conjunto de hipótesis es inconsistente, va a demostrar cualquier cosa, en particular va a demostrar esto, ¿cierto? Esa es la idea ahí. Si quiere, pues ahí tienen la idea, ahí tienen la idea intuitiva, ya trabajen en AS pues ya como más paso a paso, pero ya tienen pues la idea clara pues más o menos de qué es lo que van a hacer. ¿Sí es clara como la idea ahí? Listo. Entonces ahí tienen para que se entretenga, ya saben que aquí van a derivar una contradicción, pues van a mostrar que este conjunto es inconsistente, por lo tanto demuestra cualquier cosa, en particular eso. ¿Más dudas? ¿Qué otras dudas tienen? ¿Cuántos errores hay en la demostración que está ahí? ¿Cómo me dijo? ¿Cuántos errores hay en esa demostración que hay aparte del de la generalización? Ah, bueno, espere, yo me fijo en ese. Espere, yo lo copio por acá para mirarlo aquí. Ese es el 3, ¿cierto? Espere, y me traigo acá las preguntas. Bueno, entonces tiene este enunciado acá. Se está presentando una supuesta deducción de esta implicación, ¿cierto? Aquí, ¿qué dice de implicación?
para todo x existe y tal que x más y es igual a 0, entonces existe y tal que para todo x más y es igual a 0. Esa es precisamente la formulita que nosotros usamos ahora y mostramos en el modelo M2 que era falso, ¿cierto? Sí, precisamente es ese, ¿cierto? Listo, entonces mire que supuestamente aquí lo están demostrando. Si lo están demostrando esta implicación, entonces tendríamos que tener, pues que, como aquí ni siquiera tenemos hipótesis, tendríamos que tener que en cualquier modelo y bajo cualquier evaluación, eso tiene que ser verdadero por ese teorema de validez. Pero mire que nosotros ya mostramos ahorita que hay un modelo y una interpretación donde esta implicación es falsa. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo es la supuesta demostración? Toma como hipótesis esto de acá, ¿cierto? Listo. Particulariza cambiando x por el propio x. Recuerde que eso siempre lo podemos hacer, o sea, es como quitar un para todo y dejar el resto quieto, porque ahí estaríamos particularizando una variable por la propia variable y toda variable es libre para ella misma en cualquier forma. ¿Listo? Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Listo. Después, entonces, está aplicando la regla C para eliminar este existencial. Y simplemente, entonces, está cambiando esa variable y, que es por la que está cuantificando existencialmente, por esa constante C. ¿Listo? Ahí en principio pues tampoco hay ningún problema porque se usó pues una constante, ese C no aparecía antes en la demostración y tampoco es una constante pues del lenguaje donde nosotros estamos trabajando. Aquí estamos suponiendo que estamos trabajando pues en el lenguaje de la aritmética de PA, ¿no es cierto? Aquí generalizó sobre esto, ¿cierto? Ahí es el problema pues que apuntó pues no me acuerdo quién fue el que habló ahí, qué pena, pero bueno, ahí en todo caso, el estudiante pues, que habló anteriormente apuntó que aquí había un problemita, ¿cierto? Porque recuerden, cuando nosotros estamos usando la regla C y el método de escogencia, nosotros no podemos generalizar sobre variables libres de la fórmula a la cual se le aplicó la regla C. Y mire que aquí en este caso Sx es una variable libre en esta fórmula, ¿cierto? Entonces aquí estamos generalizando sobre una variable libre de la fórmula a la cual se le aplicó la regla C. Ahí hay un problema, ¿cierto? Ese fue el error que se cometió ahí. Y bueno, y aquí entonces se generaliza y aquí se hace generalización existencial. Listo. En realidad ese sería el único problema que hay ahí, porque aquí pasar a la generalización existencial no hay problema. Y mire que ya al final en esa última fórmula que tenemos, ya no aparece la constante C, que eso es otra condición pues del método de escogencia. Aquí ya en la última fórmula, este C ya no aparece, ya generalizamos existencialmente. ¿Sí? No hay ningún problema, ¿cierto? Pero entonces mire que el problemita, si esta es, pues acá, ¿cierto? Que explique cuál es el error o cuáles son los errores en la demostración. Si sería solamente ese, la generalización en el ítem 4 se hizo sobre una variable libre de la fórmula sobre la cual se aplicó la regla C, una fórmula sobre la cual se aplicó regla C. No hay más, no hay más errores. Aquí es solamente como para ponerlo a dudar a ustedes si hay más errores o no. Siempre hay que dejar ahí como una cizaña, pues ahí como para que ustedes eh, gasten un poquito más de cabeza. Ahora, el punto A, pues que no es lógicamente válida. Afortunadamente, ese fue precisamente el ejemplo que tomamos ahora para mostrar un ejemplo, pues, de que esa fórmula, pues, aquí con alfa, no era lógicamente válida. O sea, que ya ahí nos ahorramos ese trabajito. O también pueden, digamos, justificar eso, ¿no? Pues nosotros lo hicimos en el modelo de los M2, ¿cierto? Podríamos justificar incluso en los enteros. Aquí esa primera, el antecedente que nos está diciendo, en los enteros, todo número entero tiene su inverso aditivo, ¿no? Es cierto, en los enteros eso vale. Pero no existe un número entero
que sea el neutro aditivo de todos los enteros, ¿cierto? Ahí también se podría justificar, digamos, que esta implicación es falsa usando el modelo de los enteros bajo esa idea intuitiva que les acabo de mencionar, ¿cierto? Es decir, para cualquier entero aquí que usted tome, x en el consecuente, ¿cierto? Siempre va a haber algún y que la suma va a ser diferente de 0. ¿Sí? Por lo tanto, entonces ahí vamos a tener antecedente verdadero, consecuente falso. Ahí ya lo justifican ustedes pues como de manera intuitiva o lo hacen también pues de manera rigurosa como lo estábamos haciendo allá pues para el modelo M2. Bueno, más dudas. Ya que trabajamos casi todos los ejercicios de este taller, no les dejé casi entretenimiento a ustedes. No, mentiras, hay muchos punticos ahí adicionales para hacer. Pero bueno, ya faltan por acá 15 minutos. Yo creo que por ser ya viernes podemos ya descansar, entregarnos eh, al disfrute, al relax de una vez. Y bueno, no hay tiempo tampoco para comenzar tema nuevo. Ya comenzamos tema nuevo la próxima clase. ¿Para cuándo se quedó el parcial? Para el 28. Ah, bueno, siempre quedó pues, les dejé bastante tiempito como para que estudien. Vea, lo puse bastante lejos. Yo no sé si quieren de pronto adelantarlo. Mira, no, ya lo pusimos para el 28, dejémoslo ahí. Bueno, entonces ya tienen ahí todo el tema pues listo para el parcial, ahí ya tienen para que estudien. Desde luego pues ahí pueden utilizar pues también las asesorías, el monitor también me ha contado pues que han estado pues preguntándole, me parece muy bueno, y el monitor también es bueno, o sea que pueden confiar en él. Y bueno, entonces ya nos vemos la próxima semana entonces. Hasta luego, que estén muy bien.